donde me bajo la... Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues vamos con la segunda parte de este curso, Códigos de Libertad. Y vamos a ver ahora el camino a la restauración. Es una parte muy importante que tengamos algunos conocimientos previos para que se pueda realizar esta tarea de la restauración de la que ya estuvimos hablando en la clase pasada, que la podamos llevar a cabo de una manera eficiente, de una manera buena, para que los resultados pues, puedan ser óptimos para la vida de cada una de las personas que se quieran someter a este proceso, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar estudiando este camino a la restauración y bueno, va a empezar la esposa. Vamos a empezar con algo de lo que ya hemos hablado, pero nunca está de más hacer hincapié en esto, es con respecto a las áreas en el ser humano. Desde la palabra nos habla de que somos personas tripartitas, es decir, estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres partes funcionan de alguna manera, para tener una idea, como el tabernáculo de Moisés, que estaba dividido en tres partes, y cada área desarrolla un trabajo específico en la vida del ser humano. Con el cuerpo, pues son lo que tenemos contacto con la naturaleza, es lo que percibimos con nuestros sentidos, interactuamos con el mundo físico. Y con el alma, pues aprendemos a conocernos a nosotros mismos, que es muy importante, y a nosotros mismos y a las personas, o sea, cómo somos, cómo estamos constituidos en el alma, cómo son esas relaciones que vamos generando. Y con el espíritu, pues vamos a conocer a Dios, es el que va a tener ese contacto, esa comunión con Dios. Así es. Ahora nada más aquí un detalle, si bien es que tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, cada una de ellas pues se encarga de la relación con el mundo físico, con la naturaleza, con nuestro prójimo y con Dios. No por eso debemos pensar que entonces hay una cierta prioridad, porque no la hay, ¿verdad? Es como Dios, ¿verdad? No es más importante que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, sino que pues son tres partes de lo mismo, ¿verdad? Entonces nuestro espíritu es tan importante como nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tan importante como el alma. Nada más ese detallito aclararlo para que entonces no digamos, bueno, pues entonces puro espíritu y el cuerpo no importa y el alma tampoco. Como de alguna manera lo hacían algunas personas, ¿no? Los ermitaños y ellos se supone que le estaban dando prioridad al espíritu, pues sí, pero se aislaban totalmente, entonces, pues no es el propósito de Dios que alcancemos ningún tipo de meta en lo personal, sino que eso lo podamos llevar también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, vamos a comenzar con el espíritu. Dios va a crear el espíritu del hombre y este espíritu del hombre tiene varias funciones, varios órganos, como le queramos llamar, varias, bueno, partes, no sería tan adecuado, pero sí funciones u órganos, también algunos les llaman, ¿verdad? Que es la conciencia, es la comunión y es la intuición. De algunas de esas podemos tener una idea, de otras es la primera vez que lo mencionamos. Cuando conocemos cada una de ellas, entonces estamos en posibilidades de trabajar con cada una de ellas de una manera integral y poder lograr esta restauración completa y entonces poner estos órganos, estas funciones al servicio de Dios. Si ni siquiera sabemos que existen, pues va a ser limitado lo que podamos hacer en ese sentido. Entonces, por eso es importante que conozcamos a cada una de estas partes, de estas funciones, de cada una de nuestras partes, a la vez, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Pero estamos ahorita en el espíritu. Entonces, vamos a comenzar con la conciencia. Tenemos una idea ahí medio
rara de lo que es la conciencia, ¿no? Sabemos como en las caricaturas que tenemos un angelito de un lado y un diablito del otro, y quién es el que va a ganar, ¿no? Pensamos que eso viene siendo la conciencia, aunque, bueno, para fines bíblicos no tiene mucha relación. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí nos habla Pablo de algo muy importante. Dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Nosotros ya no necesitamos tener una Biblia, no necesitamos que alguien nos lo diga para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de acuerdo a la ley, porque eso está escrito en los corazones. Creamos o no, ahí está la ley escrita en los corazones, y de esto da testimonio precisamente la conciencia. La conciencia es la que nos va a decir esto está bien o esto está mal, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que está escrito en nuestros corazones. Y esta facultad nos va a permitir distinguir entre el bien y el mal. Entonces, el concepto aquel del angelito y el diablito, en algún sentido, es correcto. Nos va a llevar a que podamos tomar una decisión entre el bien y el mal, entre lo que está correcto de acuerdo a la ley y lo que no está, ¿verdad? En cada uno de nuestros actos siempre tenemos la capacidad, siempre tenemos la posibilidad de escoger, de elegir qué camino es el que vamos a tomar, y este es uno de los aspectos con los que podemos ver claramente que tenemos una semejanza con Dios, ¿verdad? También prueba de una manera clara que somos responsables ante Dios de cada una de nuestras decisiones y por lo tanto de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras palabras, de cada una de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, como nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, entonces a veces no tenemos una idea clara de que estamos escuchando esta voz de la conciencia que viene directamente de Dios, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, la conciencia no es la voz de Dios, pero está hablando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ahí está. Lo creamos o no lo creamos otra vez, pero ahí está, porque así es como estamos hechos, así estamos constituidos, así es como funcionamos. Entonces, vemos que cuando le damos prioridad o le hacemos más caso a los malos deseos, aquello que está en contra de la ley, entonces, poco a poco eso se va haciendo una costumbre, se va haciendo un hábito, y va a llegar el momento en que ya ni siquiera nos vamos a detener a pensar si está bien o está mal, simplemente lo hacemos, ¿verdad? De la misma manera, si estamos acostumbrados, si tenemos la costumbre de siempre estar haciendo lo bueno, tampoco va a llegar el momento en que tampoco lo vamos a pensar, simplemente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros las personas estamos hechas de esa manera, ¿verdad? Para seguir costumbres, hábitos, que eso no quiere decir que así ya estemos programados. Se puede tener un cambio, por supuesto, de bien para mal y de mal para bien también, cualquiera de los dos casos. Entonces, como un caso claro de esto, pues tenemos a Saulo de Tarso, que antes de ser restaurado y que se convirtiera en Pablo, ¿verdad? Era impulsado por su misma conciencia para perseguir a los cristianos. Y esto lo vemos en Hechos 26:9. Está hablando Pablo y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Ahora sí que estaba sinceramente equivocado. Él podía atestiguar, ¿no? Podía decir con toda seguridad que al perseguir a los cristianos, a la iglesia incipiente en aquel tiempo, él estaba rindiendo un servicio a Dios, pero estaba mal, ¿verdad? Tenía ahí un error en esto que tenía, pero después, pues esta conciencia es restaurada cuando el mismo Pablo
ya es tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene un cambio y entonces las cosas empiezan a ser de una manera diferente. Ahí mismo en Hechos, dice Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? También con la conciencia en paz, la conciencia tranquila, él sabía que estaba sirviendo a Dios, pero ya una conciencia que ya estaba restaurada, no como la conciencia anterior que tenía, por la que él pensaba equivocadamente que servía a Dios, pues atacando su cuerpo. Estaba un poquito equivocado, pero bueno, el caso es de que vemos que hay una conciencia equivocada que se puede restaurar a una conciencia buena, una conciencia que está de acuerdo a Dios, ¿verdad? Si esta conciencia, que podemos tener una conciencia buena, se va acostumbrando, se va cauterizando para no obedecer lo que Dios está diciendo, pues entonces se va a ir corrompiendo. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Entonces aquí no está hablando de una mala conciencia. Hay una buena conciencia, pero también hay una mala conciencia. En este proceso de restauración de la conciencia, la vamos a ir limpiando hasta que se perciba nuevamente cuáles son los propósitos de Dios, cuáles son sus instrucciones, cuáles son sus leyes que Él nos ha dejado en su palabra y que desde antes estaban escritas en nuestros corazones, pero que por alguna razón se fueron pervirtiendo, se fueron corrompiendo. Pero podemos restaurar a su condición original y eso es lo importante, ¿verdad? Sí sabemos que se puede corromper, pero también sabemos que se puede restaurar. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora otra de las funciones, otro de los órganos que tienen que ver en el espíritu, y esto es la comunión. Esto es muy importante porque dice en Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y esta comunión íntima aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y es traducción de un vocablo griego que es sod y se refiere a una amistad o a un conocimiento muy íntimo. Un conocimiento muy íntimo se refiere tanto a la relación con Dios como a los justos, o sea, los hermanos, vamos a decir. En el Nuevo Testamento aparece 10 veces y es traducción de la palabra griega koinonia, que significa tener en común, participar o tener un compañerismo, que es lo que siempre intentamos hacer dentro de la iglesia, mantener un compañerismo, una unidad con el cuerpo de Cristo. Este órgano entonces nos permite tener la intimidad con el Espíritu Santo también. Es ahí donde vamos a entrar al lugar santísimo en nuestra relación para estar en la presencia de Dios. La dureza de nuestro corazón o si hay alguna contaminación, esto va a evitar que se produzca esta intimidad con nuestro Señor. Esto no es posible, ¿no? Si nos permitimos que haya un endurecimiento en nuestro corazón o que haya, como dice, incredulidad, ¿no? Y en 2 Corintios 13:14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y a veces pasamos así como rapidito las despedidas, ¿no? Es como si dijeran, hasta luego muchachos, luego nos vemos. Y sin embargo, está dando una palabra que está penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, que podamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Este órgano entonces está también conectado con el lado oscuro, con las tinieblas. Si nosotros hemos estado en asuntos de ocultismo, algunas cosas que no hayan sido buenas, entonces también hay una comunión, pero con el lado oscuro. Dice la palabra de Dios
en Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las personas que practican o que practicaron el ocultismo en cualquiera de sus formas, entonces establecen una relación con estos espíritus inmundos que les permite acceder a cierta información espiritual que el enemigo entrega para su propio beneficio. O sea, manipulación. Vamos a entenderlo de esa manera. Cuando se restaura entonces la comunión con Dios, entramos de inmediato en una verdadera intimidad con el Espíritu Santo, y entonces sí va a traer manifestaciones espirituales genuinas y maravillosas. ¿No es así? Así es. Todo esto a través de la comunión, que es la segunda función. Ahora vamos con la intuición, como que es la que es un poquito más difícil de entender en algunos puntos. Dice Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con la intuición? Bueno, lo que pasa es que aquí se usa una palabra derivada de la palabra hebrea nabat, que significa o se traduce normalmente con el sentido físico de mirar, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice que tuvo miedo de mirar a Dios, se está refiriendo a enfrentar, a confrontar, a percibir a Dios, ¿no? A eso se está refiriendo, y en ese sentido es que tenemos la intuición. Entonces, ¿qué sería la intuición? Pues viene siendo algo así como tener una relación, como mirar, como estar conscientes de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo vamos a ver. También se usa en sentido figurado para indicar una percepción espiritual interna, algo que no se ve, como en este caso, ¿verdad? Pero que, sin embargo, está ocurriendo. Es el sentido en que Dios le habla a Samuel, al profeta Samuel, cuando lo manda a que busque entre los hijos de Isaí al que va a ser el rey de Israel. Dice la primera carta, el primer libro, de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí está usando 3 veces el mismo término para que no tengamos dudas, ¿verdad? Aquí no se refiere a ver físicamente, no estaba viendo a la persona como estaba ahí delante de él, sino que está hablando de un sentido más profundo, lo está mirando de la manera en que Dios lo mira, ¿verdad? Que él no ve la apariencia, sino que ve el interior de la persona. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Samuel. No lo veas físicamente, no veas si está alto o no, si está chaparro o si está gordo o flaco. No, ve lo que está dentro de él, ve su interior, porque eso es lo que realmente tiene importancia. Se usa también en el sentido de considerar y razonar, y esto lo vemos en Isaías 51, 1 y 2, donde dice: óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Jehová su padre y a Sara que les dio a luz, dio a Abraham su padre y a Sara que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces aquí también está, cuando estamos hablando de esta consideración que está teniendo Dios para con Abraham, aquí se está usando un término que está relacionado con el concepto de intuición. Este verbo también se refiere al proceso de la inteligencia, de percibir, discernir y entender, que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor grado. Se dice, ¿no?, que las mujeres tienen un sexto sentido, tienen una cierta intuición, ¿verdad? Tienen algo que les está llamando, que no es razonado, muchas veces no tiene ni sentido, pero muchas veces también vemos que tienen razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que está más desarrollado en la mujer, de que puede percibir las cosas espirituales, lo que no podemos ver, pero que sin embargo ahí está.
Y la mujer muchas veces lo puede desarrollar de una manera más natural, ¿no? Como que nosotros somos un poquito más dados al raciocinio, todo lo meditamos y lo pensamos y decimos, no, esto no puede ser, y podemos razonar y lo desechamos. La mujer no lo desecha, sino que lo toma como bueno. Aunque nosotros, bueno, a veces nos equivocamos en esto, por eso hay que hacerle caso a las esposas. La intuición, entonces, es ese órgano sensitivo del espíritu humano que es muy diferente a los sentidos físicos. Como decía el esposo, es algo que es fuera de toda influencia externa. O sea, no es ni por ninguno de los sentidos, es algo que se percibe, que, pues no sé, no puedo decir que se sienta, pero sí es algo que se percibe. Y entonces, juntos, la inteligencia, la intuición, nos van a ayudar a comprender las revelaciones de parte de Dios y cada movimiento del Espíritu Santo. Si nos mantenemos en esa comunión sin ninguna contaminación, en santidad, estamos buscando el rostro de Dios, su palabra, pues vamos entonces a encontrar esas respuestas, vamos a ver cómo se manifiesta Dios al estarnos, entre comillas, hablando, porque muchas veces dicen, ay, ¿a poco Dios te habla? Pero más bien se refiere a esto, ¿no? A una intuición del Espíritu Santo. Y todo creyente debe considerar los dos elementos. Y ya hablamos de la conciencia, la enseñanza de la intuición, junto con la comunión. Entonces nos van a ayudar a acercarnos continuamente a la misma presencia de Dios. La relación entonces entre la conciencia y la intuición o la adoración, que también es un vehículo de alguna manera para tener esta comunión, es como Dios se da a conocer y revela su voluntad para que se realice esa comunión. La conciencia, cuando está contaminada, ya habíamos dicho esto, va a buscar hacerlo mal. y bueno, tenemos que estar muy al pendiente porque generalmente es una tendencia muy natural que cuando nos sentimos heridos, cuando sufrimos una injusticia o algo, nuestra imaginación y nuestro pensamiento inmediatamente genera unos actos de venganza y le voy a decir y voy a hacer. Pero ya cuando tenemos los sentidos espirituales ejercitados, sabemos que estos pensamientos no vienen de Dios, entonces los podemos desechar porque una conciencia contaminada va a buscar hacer lo malo. Y la intuición, entonces, no va a percibir los deseos de Dios. Aquí es donde entra la fe, aquí es donde entra el conocimiento de la palabra de Dios. A lo mejor yo siento que me está jalando para que yo vaya y le diga y le reclame, pero yo sé que así en el hombre no va a actuar la justicia de Dios cuando hay ese tipo de cosas. Entonces mejor dejo a Dios que sea el que se encargue, ¿no? De esa situación y me hago un ladito y continúo adorando a mi Dios. Entonces, dice, la conciencia contaminada, pues entonces nos va a impedir eso. Esto puede llevar a la cautividad del alma. Cuidado con esto y al desenfreno de la carne. Cuando nosotros entonces desobedecemos esa intuición, dejamos de tener comunión, dejamos de buscar esa conciencia, o sea, que nos hable la conciencia, entonces vamos a irnos para el otro lado, ¿no? Y debemos de trabajar mucho en el espíritu para que el Espíritu Santo tome su lugar en nuestra vida. O sea, ponerlo a Él primeramente en nuestra vida, ¿no? En el trono de nuestra vida. Y ya. Y aquí entraríamos a la parte del alma, pero lo vamos a dejar aquí. Nada más vamos a ver una parte muy pequeñita para no dejarlo a la mitad del tema, ¿no? Entonces, nada más concluyendo el asunto del espíritu. Todas las personas tenemos espíritu, ¿no? A veces como que tenemos ahí un concepto medio raro. Todo el mundo cuando nace tiene su espíritu con toda la capacidad, con sus funciones
operando y todo lo demás. Vemos incluso, ¿no? Tenemos testimonios de niños que ven ángeles, que ven al mismo Señor Jesús, porque pues ellos tienen su conciencia, su espíritu, perdón, no contaminado, lo tienen puro y por lo tanto son capaces de percibir lo que nosotros ya no, porque pues, ya lo tenemos más contaminado, ya lo tenemos corrompido. Pero eso no quiere decir que no esté ahí, ¿no? El hecho de que no estemos conscientes no quiere decir que no esté ahí. De hecho, muchas personas piensan que el hombre, la persona, únicamente tiene dos partes, ¿no? Que es el cuerpo y el alma. Se acabó, el espíritu ni siquiera lo mencionan, diciendo que el alma y el espíritu son la misma cosa. Y no, estamos viendo aquí claramente que el alma y el espíritu son dos entidades totalmente diferentes que tenemos todas las personas, ¿verdad? Entonces, es importante estar conscientes a partir de ahora de que tenemos un espíritu y de que ese espíritu es capaz de comunicarse con Dios, es capaz de tener una conciencia, o sea, de distinguir el bien y el mal, y es también capaz de percibir cosas espirituales a través de la intuición, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos en esa parte. A partir de la siguiente sesión, vamos a estar hablando acerca del alma, del cuerpo y, bueno, pues ya todo lo demás que viene. Pero ahorita nos vamos a quedar con la parte espiritual, que yo creo que es una parte importante, porque muchas veces es la que menos conocemos, es la que menos tenemos ejercitada, ni siquiera sabemos a veces que la tenemos ahí, y pues hay que darle importancia porque es la parte con la que nos comunicamos con nuestro Dios. Y eso pues es muy, muy valioso. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos estás dando, por esta clase, por esta información, Señor, que nos estás dando, que no se nos quede nada más en la mente, sino que podamos seguir adelante, Señor, para que podamos estar conscientes de la comunión que podemos tener contigo, Señor, a través de nuestro espíritu. Te doy muchas gracias porque nos has dado esta semejanza contigo, Señor, de también tener tres partes, Señor, espíritu, alma y cuerpo, que nos permiten comunicarnos contigo, con nuestros semejantes, con el mundo físico, Señor, de una manera buena, de una manera armoniosa. Te doy muchas gracias, Señor, que podamos, Señor, estar conscientes todo el tiempo de nuestra comunicación contigo, porque tu presencia la tenemos. Tu presencia la tenemos, Señor, pero que seamos conscientes de que estás aquí con nosotros. Te agradezco mucho, Señor, por esta sesión, que podamos seguir adelante, que podamos, Señor, ir profundizando en el conocimiento de nosotros mismos, para que de esa manera, pues, podamos llegar a esa restauración completa que es de lo que se trata todo este curso. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ver este video, que el Señor los bendiga, y la próxima semana seguimos con las partes que nos faltan de nuestro ser humano. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.